Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Gálatas en su capítulo 5. Vamos a revisar primero qué fue lo que vimos en el capítulo 4. En su resumen, en este capítulo lo que encontramos fue que Shaul inició el capítulo 4 haciendo una analogía de cómo un creyente gálata llamado por Ruach HaKodesh es como un niño que ha heredado una riqueza, se le ha dado en un testamento una herencia, pero debe ser educado un tiempo que el padre determina para que entonces se le pueda entregar la herencia. Eso nos habló Shaul al inicio del capítulo y más adelante mediante una alegoría, usando el relato de Agar y Sara, Shaul quiere explicar que la congregación gálata está representada simbólicamente por estas dos mujeres, Agar y Sara. Lo que busca enseñar Shaul es que los gálatas están divididos en dos congregaciones bajo un mismo techo, de los cuales un grupo se comporta como esclavo de los falsos maestros, mientras el otro se mantiene en la libertad de los mandamientos y promesas de Yehoshua. Esta alegoría lo que busca enseñar a los gálatas que se han dejado engañar por palabra de hombre, es decir, aquellos gálatas que están escuchando a líderes falsos que supuestamente vinieron desde la Cajal de Machía en Jerusalén. Y esta alegoría les llama a que salgan de esa esclavitud, porque si no, terminarán siendo esclavos de esas palabras y los esclavos no heredan. Y por otro lado, también la alegoría quería enseñar que los que se mantienen en la libertad de los mandamientos y promesas de Yehoshua son traídos a la congregación por el Ruach HaKodesh y por tanto son hijos de la Jerusalén de arriba, que no está sujeta a un marido terrenal. Entonces Shaul lanza, cerrando ya el capítulo, una advertencia. Los hijos de la esclava perseguirán a los hijos de la libre, y cierra diciendo: echen fuera de ustedes a la esclava y su hijo. Es decir, salgan de las congregaciones tipo Agar. Y eso quiere decir, salgan de esas congregaciones liderizadas por hombres que enseñan falsas enseñanzas. El capítulo 4, perdón, cerró diciendo: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Eso terminó en el verso 31 del capítulo 4. Ahora sí entremos a la carta en su capítulo 5, verso 1, que dice: para libertad fue que Mashiach nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Shaul al final del capítulo 4 ha exhortado a los hermanos gálatas a darse cuenta que ellos no son hijos de la esclava, sino de la libre, basado en la alegoría que les está escribiendo. Entonces, por tanto, los que son de la libre son herederos del reino de Dios. Y eso no es porque ellos sean buenos, sino porque Ruach HaKodesh los escogió cuando eran esclavos de leyes de hombre o de los rudimentos del mundo. Por eso son llamados como niños o como esclavos, para que queden bajo supervisión del pedagogo, es decir, la Torá, hasta el tiempo determinado por el padre o por el amo. Recordemos también que en el capítulo anterior Shaul mostró que hay dos grupos de creyentes: los que están sometidos como una mujer a su marido terrenal y los que deben perseverar para salir de ese marido y su enseñanza. Por eso ahora, iniciando el capítulo 5, dice: para libertad fue que Mashiach nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Shaul está diciendo que Mashiach nos escogió por medio del Ruach HaKodesh para liberarnos de leyes de hombres o de los rudimentos del mundo. Por eso dice: para ser libre nos escogió Mashiach, no para esclavizarnos de nuevo a hombre. Entonces les agrega: perseveren en la fidelidad de Mashiach y no se dejen someter de nuevo al yugo de esclavitud, o sea, a las cargas que imponen los líderes terrenales. Y dicen el 2 entonces: mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Mashiach de nada os aprovechará. Entonces fíjense cómo salta de hablar de libertad ahora a hablar de la circuncisión. ¿Por qué habla de la circuncisión? Shaul entonces va a explicar lo que ocurre con el creyente que se deja seducir por falsos maestros
que enseñan que había otro pacto de la circuncisión con todos sus mandamientos y ritos. Esto es lo que enseñó en el capítulo 4 respecto al pacto del Sinaí, el pacto de Agar. Esta enseñanza de que había un pacto que era el pacto de la circuncisión con todos sus ritos para poder hacer a un gentil o a un judío parte del pueblo de Dios, era que se tenía que circuncidar y seguir todos los ritos que establecían los rabinos. La enseñanza que estaban dando estos falsos maestros dejaba en un segundo plano el pacto eterno, que es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, en base a eso les está diciendo: fíjate en mis palabras, yo, Shaul, te digo que si te sometes a el Brit Milá, es decir, al pacto de la circuncisión, el Mesías no te servirá de nada en absoluto. Shaul parece decir: fíjense, soy yo, Shaul, a quienes ustedes conocieron como un enviado de Dios, respaldado por Ruach HaKodesh para hacer milagros. Así que si se dejan circuncidar, Machía no les beneficiará en nada. Shaul no está diciendo que no se deben circuncidar. Esto es importante que lo capten. Él no está diciendo: oigan, no se circunciden. Todo el que viene a la cajal de Machía no se debe circuncidar. Shaul no está diciendo eso. Porque si él dijera eso, estaría en contra de la Torá. Porque circuncidarse es un mandamiento para reflejar la señal del pacto. Lo que él quiere decir es que no se deben dejar obligar a una circuncisión, como si esa circuncisión fuera el pacto que los convierte en pueblo. Porque el único pacto establecido por Dios es: yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. No hay un pacto que diga circuncídate para que seas pueblo. Lo que quiere decir Shaul es que ningún rito judío establecido por hombres en la halajá los hará salvo, sino que al contrario los desarraigará del beneficio de Machía, es decir, de la promesa de salvación. Por eso le dice: si ustedes se circuncidan por obligación, haciéndoles caso a hombres que dicen que ese es el pacto, para ser pueblo tienes que circuncidarte y seguir los ritos, entonces se desconectan de la promesa, le están dando al hombre la facultad de que ellos sean los que salven y no Machía, que es la promesa de salvación. Entonces dicen el 3 al 5, y otra vez testifico, dice Shaul, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, y ahí dice toda la ley. De Machía os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por ley. De la gracia habéis caído. Y termina diciendo: pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fidelidad la esperanza de justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Del 3 al 5, lo que Shaul está diciendo es: de nuevo declaro a todo hombre siendo circuncidado que queda obligado a practicar toda la Torá, toda la ley. Shaul le hace una protesta en realidad, en forma de advertencia al Gálata gentil que se circuncida haciéndose un prosélito judío, es decir, un judío en toda la regla de todas las instrucciones rabínicas. Es decir, un prosélito es uno que ha venido a unirse al judaísmo. Fíjense, ha venido a unirse al judaísmo, no a la salvación, sino al judaísmo. Y creyendo que al hacerse un prosélito se hace salvo por ese mérito u obra de ser judío circunciso. Entonces Shaul le advierte a ese Gálata que piensa de esa manera, que quiere ser un prosélito del judaísmo, que al hacerlo, al circuncidarse, queda obligado a cumplir toda, dice ahí, la ley, pero para el judaísmo la ley de Dios está compuesta de la Torá y de la halajá. Entonces lo que Shaul le está diciendo es: si tú te circuncidas creyendo que en el judaísmo está la salvación, siguiendo todas sus instrucciones, entonces vas a tener que cumplir tanto la Torá como toda la halajá rabínica. Y tu salvación va a depender de no fallar esos mandamientos. ¿Cuáles? Los que estableció Moisés y los que establecen los rabinos. En otras palabras, has caído de la gracia. Por eso le dice: de Machía han sido desarraigados
ustedes que procuran con observaciones de ley ser justificados de la gracia han sido sacados. Es decir, ya no está siendo salvo por gracia, sino por mandamientos mezclados de la Torá y de rabinos. En otras palabras, todos los que buscan agradar a hombres y sus leyes religiosas han roto con Mashiach, es decir, se han apartado de la gracia. Entonces Shaul cierra el punto diciendo, pues nosotros, por medio del Ruach HaKodesh, esperamos por la fidelidad. Es decir, todo el que ha sido llamado por Ruach HaKodesh como Shaul y todos los que están siendo llamados por Ruach HaKodesh, no están siguiendo mandamientos de hombre. Entonces dice, nosotros por medio del Ruach esperamos por la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Mashiach. Esperamos a Mashiach. La esperanza de justicia, es decir, que Mashiach es la esperanza de que va a dar justicia en este mundo cuando Él venga. Entonces lo que está diciendo es, pues a nosotros nos mueve el Ruach HaKodesh. ¿Nos mueve quién? La mente de Mashiach, procedente de la fidelidad, para esperar su justicia, es decir, su venida. En otras palabras, dice Shaul, vivimos para agradar al fiel, no a hombres, en espera de la venida de Yeshua. Y dice el 6, porque en Yehoshua HaMashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fidelidad que obra por amor. ¿Qué está diciendo Shaul? Shaul ha dicho anteriormente que los que buscan ser salvos por obras, es decir, por ley, buscan agradar a hombres, cayendo de la gracia. O sea, ya no están en la gracia de Dios, sino en la gracia de hombres. Y los que son movidos por la mente de Mashiach, Shaul, buscan agradar a Dios, por tanto, no han sido desarraigados de la gracia. Entonces hace una conclusión y dice, porque en Yehoshua HaMashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fidelidad que obra por amor. Shaul concluye entonces aquí que cuando estamos unidos con el Mashiach Yeshua, es decir, buscamos agradarle, siguiendo sus mandamientos, profecías y promesas, el hecho de ser circuncidados o incircuncisos no tiene importancia, porque a la hora de la venida de Mashiach lo que importa es la fidelidad que se expresa a través del amor. Fíjense lo que va a decir, a través del amor. Es decir, a través de la venida de Yehoshua Mashiach, que es el amor. Eso es lo que está diciendo, que se expresen a través del amor, a través de Dios, de Mashiach. En otras palabras, en términos de la salvación, la circuncisión física no tiene importancia porque no es un pacto, es decir, no te hace pueblo. La circuncisión física era una señal externa del pacto, pero desde Deuteronomio 10:16 ya la Torá establece la circuncisión del corazón, es decir, de la mente, que se refiere a un cambio en los pensamientos, actitudes y acciones de una persona que aunque esté o no circuncidada, se mantiene en la fidelidad de Yehoshua, que se expresará cuando un creyente circuncidado o no exhibe un comportamiento semejante al amor, es decir, semejante a Mashiach, a Yehoshua HaMashiach. Entonces viene al 5, al verso 6 y 9 y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Miren lo que va a decir. Shaul les dice, estaban corriendo bien la carrera. Y enseguida les pregunta, ¿quién les ha impedido seguir la verdad? Fíjense que la carrera es seguir la verdad. Shaul les hace ver que ellos habían comenzado bien la carrera, es decir, que habían reconocido el llamado por gracia, no porque habían hecho algo bueno, y que esa era la verdad, o sea, la buena nueva, que establece que no hay acepción de judío circuncidado o de gentil incircunciso para la salvación, sino que todos son salvos por la fidelidad de Mashiach a través de la gracia. Pero entonces les pregunta, ¿quién les ha impedido seguir la verdad? Es decir, ¿quién les ha impedido seguir la buena nueva? Shaul hace la pregunta no porque él
no sepa quién es la piedra de tropiezo, sino para que ellos se den cuenta cómo han sido engañados. Y el mismo Shaul les responde la pregunta diciéndoles, les ha preguntado quién es la piedra de tropiezo, ahora le va a decir quién es la piedra de tropiezo. Entonces les está diciendo que él sabe quién es y les dice cualquier medio de persuasión que usó quien el que los está engañando no fue de aquel que los llamó. Lo que está diciendo es que lo que les hayan enseñado los falsos líderes, él sabe quiénes son, no proviene de Machía, que los llamó, sino de hombres que buscan impedirles la carrera hacia Yeshua, es decir, hacia la salvación. Entonces les agrega, un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo que les dice es que un poco de falsa enseñanza oxida o transforma la mente de los creyentes dentro de una congregación. Por eso Yehoshua les decía a sus talmidines a sus talmidín en Marco 8:15, tened cuidado, guardaos de la levadura, es decir, de la enseñanza de los fariseos. Y en el verso 11 encontramos que dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo. Escuchen lo que está diciendo. Quien quiera que sea, el que lo haya perturbado llevará su castigo. Pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Esto es como Pablo siempre se presenta, con unos versos que si usted no se escudriña bien, no los comprende. Lo que Shaul está diciendo, después que les ha dicho que no se dejen engañar con falsas enseñanzas, es decir, con levadura, falsa enseñanza, les dice, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. El Señor los guardará de que le hagan caso a esos falsos maestros. Y Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere, sea el líder que sea. Shaul aclara que él está seguro de que los hermanos gálatas que hayan sido llamados por Ruach HaKodesh, según la promesa, están injertados en Yeshua. Así que serán transformados por él, no por alguna levadura. Y cierra el punto diciendo, el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Entonces pasa a hacerles una afirmación diciendo, y en cuanto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Shaul parece recordarle a los gálatas que los de la circuncisión en Jerusalén le habían levantado una campaña contra él. Acuérdense de eso que lo vimos en el libro de Hechos. En esa campaña, los de la circuncisión afirmaban que Shaul enseñaba a todos los judíos entre los gentiles, y cuando dice judíos entre los gentiles, es la congregación de Machía compuesta de judíos y de gentiles que creen en la buena nueva, que aceptan la buena nueva. Y ellos, los judaizantes de la congregación de Machía en Jerusalén, decían que Shaul le estaba enseñando a estos judíos que estaban dentro de las congregaciones con los gentiles que se apartaran de la Torá, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden conforme a las tradiciones. Eso lo pueden encontrar en Hechos 21:21. Es decir, la campaña era, Shaul está enseñando en todas esas congregaciones de Machía a los judíos que están allí que no circunciden a los hijos. Eso era la campaña que le tenía. Entonces, respondiendo a esta campaña, Shaul parece decir ahora en este verso del capítulo 5, verso 11, él parece decir, yo siendo de Mashiach, o sea, un apóstol de Mashiach, todavía predico la circuncisión. Es decir, que él no le está diciendo a los judíos que no se circunciden. Es decir, enseño la Torá, y si es así, ¿cómo podría pedir que un judío no se circuncidara? Si eso es un mandamiento de la Torá que sirve de señal para identificar a los que guardan el pacto. El pacto, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Entonces,
¿Por qué siguen con esa campaña? Y parece agregar, si yo no estoy enseñando a todos los judíos entre los gentiles, es decir, a los judíos de las Cajal de Machía, si yo no estoy enseñando a los judíos de la Cajal de Machía que no circunciden a sus hijos, entonces el mensaje en el cual ustedes están predicando, que yo estoy diciendo a través de la buena nueva que no se circunciden los hijos, no tiene sentido, porque no estoy predicando algo que es contra la Torá. Al contrario, todo el judío que viene a la Cajal de Machía queda en libertad dentro de la congregación para que siga haciendo lo que está dentro de la Torá. Sea un judío circuncidado y circuncide a sus hijos, para que sigan viviendo entonces a partir de allí dentro de la Torá. Lo que no les está diciendo Shaul aquí es que les está diciendo que no a la halajá, sino que él refuta la campaña diciendo, yo no predico contra la Torá porque no estoy predicando que no se circunciden el judío, ojo, sino que el judío se circuncide o circuncida a sus hijos, pero que se mantenga viviendo dentro de la. Entonces Shaul cierra el punto diciendo, en tal caso, si no predico que los judíos no se circunciden al venir a la Cajal, que era la campaña, y aceptan la buena nueva, entonces no tiene sentido el escándalo de la cruz, es decir, de la buena nueva. Ese es cuando dice la cruz es de la buena nueva, de la enseñanza de Machín, que han creado los del pacto de la circuncisión, una campaña que crearon los que eran del pacto. En otras palabras, Shaul está diciendo que él no está en contra de la Torá. Entonces pregunta, si no estoy en contra de la Torá, ¿por qué siguen con esta campaña? Y luego dice en el verso 12, ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Shaul muestra aquí su carnalidad, como lo hizo cuando fue acusado falsamente en el Sanedrín y deseó que el sumo sacerdote fuera castigado por Dios. Y él le dijo en aquel momento, Dios te golpeará, pared blanqueada. Es decir, Dios te golpeará, hipócrita. Ahora nuevamente por la falsa acusación de esa campaña en la cual acusan a Shaul de convertir en hereje a los judíos que aceptan el sacrificio de Machía como el único medio de salvación, entonces él expresa un deseo carnal también para los que han levantado esa campaña y les dice, ojalá que se mutilaran los que os perturban. Shaul ya ha dicho que los que buscaran engañar a los traídos por Ruach HaKodesh recibirán su castigo, quien quiera que sea. Y ahora expresa un deseo de él para esos engañadores y les dice, ojalá que se mutilen, es decir, ojalá que sean castrados. En el entendimiento que lo dice Shaul es que un castrado no puede llegar a ser sacerdote de Dios según Levítico 21:20. Y dice el 14, 13 el 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás tu prójimo como a ti. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Shaul reitera que los escogidos por Ruach HaKodesh fueron llamados a la libertad, no a aceptar cargo de falsos líderes o cargas de falsos líderes. Entonces les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, es decir, que fueron llamados por Ruach HaKodesh a librarse de mandamientos y cargas de hombre. Pero entonces les advierte, solamente que si son libres, no usen esa libertad como un pretexto para la carne, sino para serviros por el amor los unos a los otros. Fíjense que dice por el amor, es decir, por Machía. Lo que está diciendo Shaul es que los que son llamados a libertad de mandamiento de hombre, los ha quitado de mandamiento de hombre, no deben usar esa libertad para satisfacer los deseos de la antigua naturaleza pecaminosa de cada uno. Al contrario, le dicen, usen la libertad de mandamientos de hombres para servirse unos a otros por medio del amor, es decir, por medio de Machía, o en otras palabras, parezcanse a Machía, es decir, cuando estén en libertad de cargas de hombre, parezcanse a Machía. Lo que Shaul dice es que alguien que es librado de mandamientos de hombre, como lo fue él, debe vivir como él, es decir, como vive Shaul. Y es como vive Shaul, lo dijo en el Gálatas 2:20.
Y dijo, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Esto quiere decir que la vida de un creyente liberado por Ruach HaKodesh, como fue Pablo, ya no está centrada en sí mismo y sus deseos carnales del mundo, sino en una vida dentro de los mandamientos y promesas de la Torá. Es decir, en una vida en la cual el creyente busque parecerse cada vez más a Mashiach y menos a la persona mundana que era. Por eso les agrega, porque toda la Torá en un logos, ahí está en griego logos, la traducción es palabra, pero logos significa una palabra razonada. Es como si dijera, porque toda la Torá en una palabra razonada es llenada, es decir, es llevada a su máximo nivel. Y esta palabra razonada que lleva la Torah a su máximo nivel es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Shaul parece decir es que hay un logos, un mandamiento específico que lleva a su máxima expresión cómo debe ser el comportamiento de un creyente respecto a su prójimo. Y se resume ese mandamiento en amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si eres libre, honra a tus padres, no seas homicida, no seas adúltero, no seas ladrón, no seas corrupto, no seas codicioso de las cosas de tu prójimo. En otras palabras, la vida del creyente debe estar orientada en un mandamiento específico, el cual es amar al prójimo, que significa no hacer daño al prójimo. Dice en el 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, fíjense cómo ha venido diciendo ama al prójimo y ahora dice, pero si no amas al prójimo y lo que haces es morderse y devorarse unos a otros, tengan cuidado, no sea que os consuman unos a otros. Shaul, después que aclara que los creyentes libres de palabra de hombres deben vivir una vida como la vivió Yehoshua y que eso implica no hacer daño al prójimo, entonces ahora hace una advertencia. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, es decir, si se hacen daño mutuamente, robándose, codiciando, corrompiéndose, etcétera, les dice, miren, no vayan, o sea, pongan atención, no vayan a ser mutuamente destruidos. Shaul está lanzando una advertencia que parece decir, pero si han sido liberados y no aplican el mandamiento de amar al prójimo como ustedes mismos, seguirán haciéndose daños unos a otros. Es decir, seguirán no dándole prioridad a sus padres o a la familia, seguirán siendo homicidas, seguirán siendo adúlteros, ladrones, corruptos y codiciosos de las cosas de unos y otros. Y cierra diciendo, cuidado, no sea que por ese comportamiento entre ustedes se destruyan el uno al otro y al final pierden la salvación. Y dice en el 16:17, y digo pues, andad por el Espíritu, no cumpliréis, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjense, ha venido diciendo que hay un mandamiento que maximiza la Torah, que es ama a tu prójimo. Luego le dice, si no lo amas, sino que buscas destruirlo, cuidado, se pierden todos. Y ahora le dice, para que no ocurra eso, anden por el Espíritu. Entonces, Shaul, después de aquella advertencia de que siendo libres no deben hacer daño uno, no se deben hacer daño unos a otros, ahora hace una exhortación y les dice, por mi parte les digo, si viven según el Ruá, no darán satisfacción a los deseos de la carne. Shaul en su exhortación a los Gálatas que han sido librados por el Ruach HaKodesh les dice que su recomendación de Shaul es que vivan según el Ruach, es decir, según la mente de Mashiach. Y con eso, si lo hacen así, viviendo según la mente de Mashiach, no darán espacio en sus mentes a los pensamientos que tenían en su vieja naturaleza. En otras palabras, dejen que el Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, los guíe en la vida que ahora tienen dentro de los mandamientos y promesas. Así no se dejarán llevar por los impulsos de sus viejas naturalezas pecaminosas. Entonces les agrega,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Lo que Shaul dice ahora es, porque el deseo de la vieja naturaleza del creyente es contraria a la mente de Machía. Y la mente de Machía es contraria a la vieja naturaleza, es decir, a la mente vieja del creyente, a los pensamientos viejos que tenía ese creyente. Estas, la vieja naturaleza y la mente de Machía, se oponen entre sí, de modo que un nuevo creyente desea vivir dentro de los mandamientos y promesas de Dios, pero se le dificulta porque su vieja naturaleza, sus viejos pensamientos quieren apartarse de la Torah. Y dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Shaul concluye ahora diciendo, pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo ley, no bajo la ley, bajo ley. Está hablando de la Torah, está hablando de cualquier ley o de hombre o de rudimentos del mundo. Entonces lo que debemos entender o saber que lo que han traducido en nuestras Biblias como espíritu se refiere a la traducción de la palabra hebrea ruah, que según el contexto significa básicamente viento, aliento, poder o mente. Pero en este contexto en el que está hablando en la carta Shaul, está escribiendo, que está escribiendo a los Gálatas, está hablando de ruah, espíritu, como la mente de Mashiach. Y esta mente se opone a la mente, a los viejos pensamientos de los hombres y mujeres que han sido llamados por Ruach HaKodesh. ¿Y por qué? Porque es el Ruach que los llama y deposita la mente de Mashiach en ellos. Su mente, aunque hayan venido, no ha sido completamente transformada, así que hay una lucha entre los viejos pensamientos y la mente de Mashiach que está introduciendo mandamientos, promesas y profecías en esa mente nueva. Entonces, estas mentes que han venido como niños tienden al mal y ese mal está desde su infancia, como enseña Génesis 8:20. Entonces ahora Shaul parece concluir, pero si son guiados, es decir, si son instruidos por el Ruah, por el Espíritu, por la mente de Mashiach, no están bajo ninguna ley. Lo que está diciendo es que si un creyente es puesto en libertad por la mente de Mashiach, entonces este nuevo creyente es un creyente espiritual, es decir, un creyente guiado por la mente de Mashiach en base a sus mandamientos y promesas, por lo que no está bajo ley de hombres, sino bajo la ley de Dios. Y luego dice del 19 al 21, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advertí o advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que está pasando. Después que Shaul aclara que los creyentes son guiados por la mente de Mashiach, cuando son llamados por Mashiach, entonces no están subordinados, no están esclavizados a leyes de hombre. Entonces, para definir lo que puede entenderse como estar bajo ley de hombres, les dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es como si dijera, estando bajo ley de hombres, no de Dios, es evidente que se manifestarán obras de la carne. En otras palabras, si un creyente está bajo ley, no bajo Torah, bajo ley, es decir, no viviendo en la Torah, en algún momento se manifestará su vieja naturaleza pecaminosa. Entonces Shaul pasa a explicar cómo se manifestará esa vieja naturaleza y dice, esas expresiones de la vieja naturaleza son inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, es decir, una conducta libertina, descarada, desafiante a Dios. También se expresará esa vieja naturaleza, esos pensamientos con culto a ídolos
y se expresará también con farmaqueia. Aquí esta palabra en griego que aparece allí la han traducido como hechicería, pero farmaqueia se refiere al uso de drogas, a la drogadicción. También se presentarán como enemistades, exhibirán también violencia, envidia, divisiones por envidia, surgimiento de sectas dentro de las congregaciones, mala voluntad, borracheras y comos. El comos este es un dios, lo traducen orgías. ¿Por qué lo tradujeron así? Porque comos es el dios de las orgías y las cosas semejantes a esta. Todas estas son manifestaciones de la vieja naturaleza del creyente que ha sido llamado, pero que esta vieja naturaleza está luchando con la nueva mente de Mashiach que ha sido depositada en el nuevo creyente. Entonces les agrega, les advierto ahora como les he advertido antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recordemos que Shaul está escribiendo a Gálatas que han sido llamados por Ruach HaKodesh, no le está hablando al mundo. Han sido llamados por Ruach HaKodesh a ser herederos del reino de Dios, para lo cual deben dejarse guiar por el Ruach, de manera que dejen de ser niños y busquen la estatura del varón perfecto. Pero si no se dejan instruir y por el contrario se dejan seducir por ley de hombres, entonces volverán a manifestar su vieja carnalidad, haciendo daño al prójimo con sus vidas de adúlteros, homicidas, ladrones, corruptos, codiciosos. No solo se dañarán a ustedes mismos, dice Shaul, sino también a sus padres y familia. Por eso cierra diciendo, les advierto como se los advertí antes. Si se muerden, si se devoran unos a otros, cuidado, porque llegarán a perderse todos y no heredarán el reino de Dios. Entonces dice en el 22-24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Yehoshua HaMashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Shaul ahora muestra lo que debe exhibir un creyente liberado por la mente de Mashiach. Antes ha dicho, si vuelven a su vieja naturaleza después que los he liberado, entonces allí van a exhibir todas estas obras de la carne. Pero si se mantienen, si son liberados, entonces van a exhibir el fruto del Espíritu. Por eso le dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Shaul parece decir, a diferencia de los que están bajo ley produciendo frutos de carnalidad, los que están viviendo según el Espíritu producen amor. Con esto Shaul parece decir que un creyente que se deja guiar por la mente de Mashiach eventualmente se parecerá a él, a Mashiach, porque Mashiach es el amor. Y sabemos cómo es el amor de acuerdo a 1 Corintios 13, 4, 8. Entonces, deberíamos entender de este pasaje que lo que está diciendo Shaul es que el creyente espiritual, es decir, el que es guiado por la mente de Mashiach, exhibirá el amor, es decir, el comportamiento de Mashiach con respecto al prójimo. En otras palabras, un creyente espiritual no buscará morder ni devorar a su prójimo, es decir, no se comportará indecorosamente como bien dice que es el amor en 1 Corintios 13:5, sino que exhibirá él mismo el comportamiento que exhibe Yeshua con el prójimo. Por eso dice que hay un comportamiento de gozo y paz. Ese comportamiento de gozo y paz también lo demuestra estando siempre dispuesto a servir y a hacer el bien, como lo hacía Yehoshua con justicia, bien con justicia. Y se comportará como se comportó Yeshua, fiel, y enfrentará experiencias difíciles como la enfrentó Yehoshua con dominio propio. Entonces agrega, contra tales cosas no hay ley. Lo que dice es que nada en la Torá se opone a estos frutos que salen del amor, el que da Yehoshua. Por eso le dice, los que son de Yehoshua Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir, los que son espirituales
Los que se dejan guiar por la mente de Mashiach han muerto en el sacrificio de Mashiach a su vieja naturaleza que era guiada por ley de hombres. Y dice en el 25-26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Shaul, después que escribe los que son de Yehoshua HaMashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ahora agrega, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si ya crucificamos nuestra vieja naturaleza pecaminosa, entonces mantengámonos comportándonos en el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que parece decir Shaul es que un creyente llamado por Ruach HaKodesh, que ya ha crucificado su vieja naturaleza, debe quedar bajo la supervisión del ayo, es decir, la Torá, quien con el soporte del Ruach HaKodesh empezará a vivir, este creyente empezará a vivir dentro de los mandamientos y promesas de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, si un creyente vive según los mandamientos y promesas, debe andar, es decir, comportarse de manera que no haga daño al prójimo, sino que por el contrario le exhiba al prójimo amor, es decir, un comportamiento semejante al de Yeshua. Por eso cierra diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Shaul está cerrando con una exhortación a los hermanos gálatas para que anden en el espíritu, es decir, según los pensamientos o la mente de Mashiach, de manera que cada vez se parezcan más al varón perfecto para que haya una sana convivencia en la congregación. Shaul trata de enseñar que así como Yehoshua no se vanaglorió siendo Dios, los de la libre, o sea, los que han sido libres, y los que han sido llamados por Ruach HaKodesh, no deben exhibir vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es la búsqueda egoísta de una gloria o reconocimiento vacío, provocándose entonces unos a otros queriendo ser unos más que otros, envidiándose y creando sectarismo. Los que andan en el espíritu son los que le llaman los espirituales, porque estos que andan en el espíritu o que son hombres y mujeres espirituales es porque se mantienen dentro de las promesas y mandamientos de Yeshua. Y dentro de los mandamientos, el mandamiento que reúne a todos los mandamientos referente a cómo debes tratar, a cómo te debes comportar como Mashiach es el amor al prójimo, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.